Era un miércoles 16 de septiembre del año 2015, días previos a celebrar las más esperadas fiestas patrias. Siendo las 19:54 en la región de Coquimbo, en el norte de Chile, la Tierra comienza a moverse levemente, comenzando suavemente con un sismo que nadie sospechaba que iba a alcanzar los 8,4 grados en la escala de intensidad de los sismos. Este fuerte terremoto de 3 minutos fue percibido desde la región de Atacama por el norte hasta la región de la Araucanía en el sur de Chile, y también por algunas zonas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Se decretó alarma de tsunami para todo el borde de la costa del país de Chile. La alerta se extendió hasta las costas del Océano Pacífico, incluyendo los países de Perú, Ecuador, Hawái, Nueva Zelanda y Australia. 22 horas después de haber ocurrido este gran terremoto en el norte de Chile, pequeñas olas incluso llegaron al país de Japón. Este tsunami fue registrado 12 minutos después gatillado el sismo, con olas de hasta 11,3 metros. Durante los primeros 30 días posteriores a este gran terremoto, se registraron más de 1.400 réplicas. Las réplicas son aquellos movimientos de tierra que vienen después de un gran terremoto. Son los movimientos que ocurren después de este gran movimiento, donde las placas terrestres están comenzando a acomodarse. Después de un gran terremoto siempre vienen réplicas, y después de este terremoto del norte de Chile del año 2015 hubo más de 1.400 réplicas. La primera de estas ocurrió solo 5 minutos después del terremoto, y alcanzó una magnitud de 6,3 grados. El fuerte sismo lamentablemente cobró la vida de más de 15 personas, o sea, más de 15 personas fallecieron debido a este terremoto, y dejó a 5 heridos de diversa consideración, heridos leves y heridos graves. Además, se informó que 27.722 personas quedaron damnificadas. Damnificadas quiere decir que quedaron con necesidades de estructura de vivienda o de alimentación o de vestimenta, o no pueden ingresar a sus casas debido al gran daño que ocurrió en ellas. Además, hubo 2.442 viviendas, 2.442 casas completamente destruidas y 2.712 casas con daños severos. Daños severos donde las personas que viven en esas casas no pueden entrar, ya que corren el riesgo de que éstas sean destruidas. Existe una escala llamada la escala de Mercalli, que es la que mide la violencia de los terremotos. Este terremoto en específico está en el grado 8 y 9 de severidad. Está en el grado 8 y 9 de violencia. Es un sismo que se considera muy severo y muy violento. Eran las 3:34 de la madrugada de un sábado 27 de febrero del año 2010. Yo me encontraba durmiendo en mi habitación cuando la tierra comenzó a moverse. Como normalmente lo hacía cuando sentía temblores nocturnos, movimientos de tierra que ocurrían en la noche, me quedé acostada esperando a que este terminara. Pero eso no pasó. Por el contrario, aumentó. Rápidamente me puse de pie y corrí a la habitación de mis padres, quienes afortunadamente ya se encontraban despiertos. Mi primera reacción es encender la luz, motivada netamente por mi ingenuidad, porque me estaba enfrentando a mi primer terremoto. Me estaba enfrentando al primer terremoto que yo vivía en mi vida. La ampolleta, la bombilla, por supuesto que explota debido a este gran movimiento que estábamos viviendo. Mis padres y yo nos abrazamos fuertemente bajo el umbral de la puerta mientras sentíamos cómo la tierra nos azotaba hasta casi hacernos perder el equilibrio. Recuerdo haber llorado de susto y de miedo.
La verdad, pensé que nos íbamos a morir. El movimiento de tierra fue tan fuerte que en un momento por mi mente pasó que en ese momento nos íbamos a morir. Fueron los 5 minutos más largos y aterradores de mi vida hasta el momento. El movimiento pasa y sentí un gran alivio al momento en que se detiene la tierra. El aroma a tierra que envolvía el lugar, el aroma a tierra que entró a mi casa era muy, muy fuerte. Inundó todo el lugar. Luego de lograr, y esto con mucha suerte, porque debido al movimiento se cortaron las líneas de comunicación y los suministros de agua y luz. Entonces, con mucha suerte, nosotros pudimos comunicarnos de todas maneras con nuestros seres queridos para saber cómo estaban. Y al saber que ya estaban bien, decidimos dormir en los sillones que se encontraban en la sala de estar de mi casa. La sala de estar se encontraba en el primer piso en esa época, cuando yo vivía en Santiago. Y nosotros decidimos quedarnos en el primer piso de mi casa, ya que la magnitud del sismo, lo fuerte de este sismo, presagiaba, hacía ver que muchas réplicas venían. Yo me fui a dormir muy aliviada al saber que mi familia estaba bien, pensando que esto solo había sido un mal rato, que todo estaría bien. Sin embargo, cuando retornó el suministro eléctrico, cuando pudimos informarnos a través de las noticias en la televisión, nuestro corazón dio un vuelco. Nos sentimos muy aterrados y tristes, ya que la televisión mostraba realmente la catástrofe, realmente mostraba la destrucción que había causado este terremoto, que alcanzó los 8,8 grados en esta escala de terremotos que va desde el 1 al 10, alcanza los 8,8 grados de intensidad. Es un terremoto muy fuerte. Las regiones afectadas por este terremoto fueron 6 de 16 regiones que tenemos en total, desde el norte hacia el sur de Chile. Estas regiones acumulan 13 millones de personas, o sea, el 80% de la población del país. Lamentablemente, las víctimas fatales, las personas que perdieron su vida en este terremoto, alcanzan un total de 525 fallecidos. Cerca de 500.000 viviendas, o sea, 500.000 casas, fueron gravemente dañadas por este terremoto. Y se estima que hubo más de 2 millones de damnificados, 2 millones de personas que quedaron con falta de suministro de agua, suministro de luz, que las casas se vieron dañadas o que no podían ingresar a sus casas o que netamente se quedaron sin casa. En una de las peores tragedias naturales vividas en Chile desde el año 1960. En este terremoto del año 2010, por supuesto que también hubo tsunami. Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto de este gran terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo. O sea que ya habían varias ciudades, varios pueblos que fueron destruidos parcialmente, no completamente, parcialmente por este sismo, y el tsunami terminó por destruirlas por completo. Debido a errores e indecisiones por parte de las personas que estaban encargadas del área de avisar en caso de un tsunami, esto no ocurrió. Y la primera ola llegó a las 3:48 minutos de aquella madrugada, es decir, solo 14 minutos después del terremoto, y aún no había alerta de tsunami. Después de esos 14 minutos recién se genera esta alerta de tsunami, que se extendió por todo el Océano Pacífico, llegando a los países de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las costas de Hawái. En todos estos países se genera una alerta de tsunami debido a este gran terremoto de 8,8 grados. Este sismo es considerado como el segundo más fuerte dentro de la historia de mi país y el octavo más fuerte a nivel mundial. Solo es superado en mi país a nivel nacional, solo es superado por el cataclismo del terremoto de Valdivia del año 1960.
que es el terremoto de mayor magnitud registrado por el ser humano a través de los sismómetros, estas máquinas que pueden medir los sismos. Eran las 6:02 de la mañana del día sábado 21 de mayo del año 1960. En ese horario, un terremoto sacude gran parte del sur de mi país. El movimiento de ese terremoto, el movimiento de ese primer terremoto tuvo una magnitud de 8,1 a 8,3 grados. Este terremoto logra ser percibido desde el norte de mi país hasta el sur de mi país. Este terremoto produjo daños en diversos edificios y obras viales, o sea, obras de carretera, de caminos, etc. Más de un centenar de personas, o sea, más de 100 personas pierden la vida debido a este sismo. Un tercio de los edificios, un tercio de la totalidad de los edificios que en ese momento presentan derrumbes. Caen completamente debido a este gran terremoto. Luego, al día siguiente, a las 6:33 del día 22 de mayo de 1960, un segundo terremoto sacude la zona y derrumba las construcciones ya deterioradas, o sea, las construcciones, las casas, las viviendas, los edificios que no cayeron el día anterior por el terremoto anterior, terminan completamente destruidas gracias a este segundo terremoto. Esta vez, afortunadamente, no hubo fallecidos, ya que ellos habían evacuado debido a el terremoto anterior por miedo a posibles derrumbes. Ese mismo 22 de mayo, a las 15:11 de la tarde, a las 3:11 de la tarde, comienza el cataclismo de Valdivia. Esto comienza con una ruptura tectónica, con una ruptura de las capas de proporciones nunca antes registradas en la historia de la humanidad. El movimiento de este cataclismo, el movimiento de este terremoto, jamás se había visto antes en nuestro planeta. Al menos en la historia desde que tenemos las máquinas para identificar la cantidad de grados que puede tener un terremoto. Hasta el momento jamás se había visto. El cataclismo, este terremoto, alcanzó una magnitud de 9,5 grados en la escala de terremotos que va desde el 1 al 10. Y tuvo una duración, duró 10 minutos. Y se dice que estudios dicen que fueron exactamente 37 terremotos que ocurrieron uno tras otro. Incluso el eje terrestre de nuestro planeta se movió en 3 centímetros. A ese grado de magnitud tuvo este terremoto. Algunos minutos después de este gran movimiento telúrico, todas las localidades costeras de mi país se vieron afectadas por un tsunami, incluida la isla de Chiloé, que es donde yo vivo. Producto de la potencia de este terremoto, producto de la potencia de este movimiento terrestre, el tsunami fue devastador en casi toda su extensión. Todo lo que tocaron las olas, la cantidad de olas que produjo este terremoto fue devastador, destruyó todo a su paso. 10 minutos después de este gran oleaje, el mar vuelve a recogerse, generando olas de más de 10 metros que vuelven a azotar las costas de nuestro país, destruyendo todo lo que quedaba. Luego, posteriormente a esto, la onda expansiva comenzó a recorrer todo el océano Pacífico, incluso llegando a Hawái, donde hubo 61 muertos. 61 personas fallecieron incluso en Hawái debido a este cataclismo. También fuera de Chile, el país que sufrió más con este terremoto fue Japón, donde más de 139 personas perdieron la vida. Más de 139 personas fallecieron. También este terremoto tocó el país de Filipinas, donde 21 personas también perdieron la vida. Y
También las costas de California, donde lamentablemente 2 personas también fallecen debido a las olas que se produjeron gracias a este mega terremoto. Una persona llamada Hernán Olave describe en el libro Horas de Tragedia el cataclismo de esta manera. Te lo voy a leer. El terremoto era como un gigantesco cíclope que con un enorme mazo iba aplastando todo con furiosa ira. Un solo golpe y abajo la torre del cuartel de bomberos, impuestos internos, el centro español, la catedral y la iglesia evangélica y tantos otros edificios. De pronto, este gigante enloqueció y empezó a repartir mazazos a diestra y siniestra, dejando brutalmente herida a toda la ciudad. En mi opinión, a todo un país. Con esto yo no quiero asustarte, por supuesto que puedes venir a mi país. Puede que yo en este momento esté hablando y haya un temblor, pero es imperceptible, o sea, es un país que está constantemente en movimiento. Sin embargo, estos hechos de catástrofes, de terremotos son bastante aislados, pero eso no quiere decir que no pueda pasar. El país, debido a todos estos terremotos, está preparado en cierta medida, ya que, por ejemplo, si tú vienes a las costas de mi país, hay muchas calles, hay muchos lugares que están señalados como vía de evacuación. Lo que quiere decir que tú puedes escapar de una ola, del maremoto cuando estas son avisadas y tú puedes correr hacia las alturas para que no te ocurra nada. En ese sentido, estamos preparados para un terremoto. La sensación como chilenos y chilenas respecto a los movimientos es bastante relajada. Sí, como yo te decía, uno se queda esperando a que esto pase. No nos escandalizamos a no ser que haya una persona que les tenga miedo, que les tenga fobia a los temblores de mediana y baja intensidad. Esa persona sí logra asustarse. Sin embargo, la mayoría de los chilenos y las chilenas no nos asustamos, no nos genera temor un temblor de baja y mediana intensidad. Seguimos haciendo nuestras cosas como si no estuviera pasando absolutamente nada. Comprenderás que Chile ha sufrido muchos movimientos terrestres más, sin embargo, quise contarte solo alguno de ellos. Toda la información relatada en este video fue previamente averiguada en Archivos Nacionales de Chile y Wikipedia, extraídas netamente como un recurso educativo. Si tú sientes que yo no mencioné un detalle importante o un detalle cualquiera de estos terremotos, o no mencioné un terremoto que para ti es muy importante, te invito a realizar tu propio video y nos cuentes tus experiencias sobre ese terremoto y por qué los consideras importantes de mencionar. Agradezco nuevamente que hayas visto este video hasta el final y espero que hayas aprendido muchas cosas. Nos vemos en el siguiente. Que tengas un bonito día. ¡Chao!